Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jorge Bastidas y esto es El Especialista. El día de hoy vamos a estudiar el procedimiento sumario establecido en el artículo 332 y 333 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué causas vamos a ventilar por el procedimiento sumario? Las relativas a la posesión, las relativas a la creación, extinción o modificación de paso de servidumbre, las pensiones de alimento, el régimen de visita, cuando no existe un acuerdo con relación a los honorarios profesionales, bueno, y esto debe cumplir un requisito, el tema de los honorarios profesionales, que no lo podamos intentar ni por el procedimiento monitorio ni por una vía ejecutiva, ¿ok? Igual que el divorcio contencioso, lo podemos ventilar por este procedimiento, pero debe cumplir el requisito previo de que sea resuelto los puntos controvertidos sobre el régimen de visitas y la pensión o la manutención alimentaria de los menores, incluso de los incapaces. Después vamos a tocar con mayor detenimiento esos puntos, ¿okay? Que no necesariamente tienen que ser controvertidos esos puntos. Las partes pueden llegar a un acuerdo con relación a esos puntos y litigar otros puntos, generalmente la partición de los bienes, generalmente. Pero bueno, ¿cómo inicia el proceso? Con la interposición del escrito libelar, como inician generalmente todos los procesos, con la interposición del escrito de la demanda. ¿Cuál es el paso siguiente? El tribunal va a calificar nuestra demanda. El juez va a verificar que se cumplan los requisitos de forma y de fondo establecidos por el código para dar inicio a este procedimiento. Y si no hay nada que subsanar, el juez admite. Es muy importante que nosotros reconozcamos este punto en el proceso, la admisión de la demanda. Porque también te la puede rechazar, te la puede inadmitir. Te la califica y te ordena que haya que subsanar, pero también en un auto previo te puede inadmitir la demanda. Entonces ese auto es apelable, obviamente, porque te le está poniendo fin al proceso de entrada. Entonces es muy importante que nosotros, después de calificación, comprendamos, manejemos que viene un auto que admite, generalmente anexo a la calificación, pero es un auto independiente que puede ser apelable. Ahora bien, una vez que se admite, se ordena la citación del demandado. Para nosotros garantizar el derecho a la defensa, o mejor dicho, para que en el proceso se garantice el derecho a la defensa de ambas partes, más del demandado, pues debemos ponerlo al tanto de que existe en contra de él un proceso. Una vez que conste en el expediente la citación, el demandado tendrá 15 días para contestar la demanda. ¿Ok? 15 días que le otorga la norma para contestar la demanda, porque es que los lapsos no los establece el juez. El lapso puede establecerlo el juez cuando el juez se encuentra facultado por la norma para hacerlo. Los lapsos generalmente los otorga la misma norma. Ok, presentada la contestación, por lógica legal, por lógica jurídica, por nuestros estudios en la materia, ¿qué es lo más lógico que viene? Sentido común. Viene la calificación de la contestación, porque recordemos que la contestación debe reunir en la medida de lo que sea posible los requisitos de la demanda. Entonces el juez siempre va a calificar tanto la demanda como la contestación. Ahora bien, en este procedimiento el demandante puede ser reconvenido por el demandado, es decir, el demandado puede reconvenir, pero siempre y cuando el asunto sea conexo. Ahora bien, el juez califica tanto la contestación de la demanda como la reconvención. Pongo el ejemplo más largo porque puede ser que no reconvenga, pero ya vamos a hacer ese ejercicio. Califica la contestación y la reconvención y le otorga al demandante reconvenido 15 días para que conteste la reconvención. ¿Ok? Hay una paridad procesal, hay igualdad de las partes en el proceso, en igualdad en el ejercicio al derecho a la defensa. ¿Ok? ¿Qué viene luego? El tribunal califica la contestación de la reconvención y convoca a una audiencia única para que se celebre en el día que el tribunal indica. Ese término sí lo indica el tribunal. Le da un espacio de tiempo. La audiencia única debe celebrarse en un lapso no mayor de 30 días a practicada la citación del demandado. Así lo establece la norma. ¿Ok? Ahora, esta estructura
puede presentar variables. Por ejemplo, ¿cuáles son esas variables que puede presentar? Pues puede darse el caso de que el asunto sea relacionado a la manutención, a la pensión de alimentos. En ese caso, el legislador sabiamente dispuso que no se requiere la representación judicial de un abogado, ni siquiera un escrito liberal, sino la planilla otorgada por el Consejo de la Judicatura, ¿ok? Ahora, en los casos de despido intempestivo de mujer embarazada o periodo de lactancia, o de despido intempestivo de trabajadores que gozan de algún tipo de fuero sindical, o en las materias tributarias en donde se clausure un local comercial, pues en esos casos el legislador dispuso que esta audiencia única debe celebrarse en un lapso, o mejor dicho, dentro de las 48 horas siguientes a practicada la citación. Es decir, repito, en los asuntos de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en despido intempestivo de trabajadores que gozan de algún tipo de fuero sindical, o en los asuntos tributarios que impliquen la clausura o el cierre de un local comercial, la audiencia única debe celebrarse en un lapso no mayor o dentro de las 48 horas siguientes a practicada la citación. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque eso modifica la estructura. Esta estructura la modifica el asunto o la respuesta del demandado. La modifica. ¿Ok? Porque la respuesta del demandado, porque si el demandado no reconviene, entonces en este caso no se abren los 15 días para la contestación de la reconvención. Ahora, esta audiencia única consta de dos fases. Generalmente las audiencias únicas constan de dos fases. ¿Por qué? Porque la primera es de saneamiento, fijación de los puntos del debate y conciliación, porque los jueces están obligados a instar a las partes a que lleguen a un acuerdo sin tocar el fondo del asunto. Porque si el juez toca el fondo del asunto, ya él no está habilitado para sentenciar esa causa, porque ya sabemos que va a sentenciar. Ahora bien, sin haber escuchado las exposiciones, los alegatos de las partes. Ahora, la segunda fase de esa misma audiencia es la de alegatos y pruebas. Básicamente es eso. Ahora, un pequeño detalle que hay en este procedimiento, precisamente porque está condensado en dos artículos, entonces hay muchas cosas que quedan en el aire. Generalmente en los procedimientos latinoamericanos ocurre esto. Resulta ser que el procedimiento sumario me dice que no debe celebrarse en un lapso mayor a 30 días de practicada la citación. Por eso es sumario, para que sea breve. Pero estos 30 días, como vamos a ver, son hábiles. Igual que los 15 para la contestación de la demanda o los 15 de la contestación de la reconvención, esos días son hábiles. Cuando nosotros sumamos los días hábiles de la calificación, de la citación, de la contestación de la demanda, de la contestación de la reconvención, de las calificaciones que se hacen a ambas, podría darse el caso de que supere estos 30 días. Entonces los estudiantes me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos en donde un lapso solapa otro lapso, nosotros siempre nos vamos a fundamentar en el principio de preclusividad de los lapsos. En materia procesal, para que se aperture un lapso, debe haber culminado el anterior. Entonces, basándonos en ese principio, podemos determinar más o menos las fechas con exactitud que me va a durar el procedimiento. ¿Ok? Podemos calcularlo porque son a días hábiles y, repito, bajo el principio de preclusividad de los lapsos, pues yo debo esperar que culmine este lapso para que inicie el siguiente. Ahora bien, en el derecho procesal es más que manejar el procedimiento. El derecho procesal es más que saber cómo es la estructura del procedimiento. El derecho procesal es para saber qué es el proceso, para qué nos sirve, cómo es. Los procesalistas estamos llamados a colaborar, a contribuir con el desarrollo de la norma, con su mejor práctica. Y es por eso la visión de este canal que pretende que los estudiantes de Derecho se interesen en esta materia, porque es muy sencillo el porqué. Porque de nada nos sirve que tengamos una montaña de derechos, un camión de obligaciones,
y nosotros no sepamos cómo vamos a ejercer esos derechos o cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Radica allí la importancia del derecho procesal, que es la columna vertebral de todo el derecho. Entonces yo los invito a que se enamoren de esta materia, que es muy útil. Como les dije, el derecho procesal no es más que manejar la norma. Un procesalista, porque ahorita en el presente observamos con preocupación que la mayoría de los procesalistas, y eso no tiene ningún tipo de mérito, ha aprendido el derecho procesal con la práctica, no con el estudio. Entonces manejan de forma empírica el procedimiento. Y un procesalista debe conocer el procedimiento y su naturaleza. ¿Para qué y cómo nosotros podemos contribuir a mejorar esos procedimientos que presentan errores? Reconocerlo y contribuir a su mejora. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo contenido nuevo. Y me sigas a través de mis redes sociales, Instagram como Jorge Bastida S, ya que por el Instagram es que vamos a estar informando cuando comiencen nuestros cursos y seminarios. No te lo puedes perder. Hasta un nuevo video.